Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael. Les saluda Suak, el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que hemos titulado Sexo y Torah. Este es un tema demasiado espinoso, muy controversial, la verdad. Tiene muchos tabúes debido a su complejidad en el tema. El Torah de Yahuwah es muy claro y específico hablando sobre estos temas, principalmente porque está involucrado el Am Yisrael. Esto tiene que ver una relación íntimamente con nuestro Creador, con Yahuwah y con su pueblo, el Am Yisrael. Sin embargo, cada uno de nosotros, como seres humanos, hemos tenido una educación en diferente forma, diferente manera, nuestra manera de vivir, la manera en que nos inculcaron acerca de la sexualidad. Este es un tema muy delicado, hablando acerca del Torah de Yahuwah. Mas, sin embargo, nosotros debemos de prestar oído. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si nosotros como padres no lo hacemos con nuestros hijos, la sociedad, la escuela o los colegios se van a encargar de educarlos a su manera. Nosotros, como padres de familia, debemos enseñar estas cosas a nuestros hijos. Así es que si usted tiene pena, le da pena hablar con su hijo, con su hija, hablar estos temas de sexualidad, yo le invito a que usted no retire a sus hijos. Déjelos ahí viendo este video, puesto que cada uno de nosotros hemos pasado en las diferentes etapas de nuestra vida muchas cosas que nos han mal enseñado sobre el concepto de nuestra sexualidad. Nos han mal enseñado sobre cómo teníamos que vivir nuestra vida íntima, nuestra vida personal. Hubo personas que se involucraron, se inmiscuyeron en nuestras vidas a través de muchas formas, muchos motivos, pero como sucedió exactamente en el huerto del Edén, un entrometido, un metiche, alguien que no tenía que hacer nada, fue y metió sus narices en el huerto del Edén. Y de esta manera engañó a nuestra Ima, a nuestra madre Hawa. De esta manera es como se lleva a cabo todo este concepto de pecado, y por esa razón Adán y Hawa fueron expulsados del huerto del Edén. A partir de esta enseñanza, o en este momento, vamos a dar comienzo al tema, que es muy importante y además es muy largo. Yo quiero hacerlo en un solo video, para no hacer dos videos, porque esto llevaría a cortar la secuencia, el propósito. Al final de este video vamos a ver una revelación impactante que usted se va a sorprender. Vamos a leer el libro de Bamidbar, Números, capítulo 25, a partir del verso 10. Habló Yahuwah a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, por ser celoso como mi celo entre ellos. Así yo no consumí a los hijos de Israel en mi propio celo. Aquí Abba Yahuwah nos está hablando de ese momento tan peculiar y específico en el que este varón, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se convierte en un justiciero. Hemos escuchado ya en la enseñanza anterior sobre este personaje. Vamos a seguir leyendo. Por lo tanto digo, he aquí, yo le doy a él mi pacto de integridad, es decir, un pacto de amistad, de tranquilidad, de prosperidad o de seguridad. Esto es lo que traduce Berit Shalom, un pacto de integridad. Y será para él y sus descendientes después de él un pacto de servicio perpetuo,
por causa de que él fue celoso por su creador, e hizo cubrir, es decir, hizo expiación. La palabra para expiación o cubrir es la palabra kafar. Y aquí nos dice en hebreo, Vaikaper al Benei Israel. Hizo cubrir a los hijos de Israel. Algo que es muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que Yahushua HaMashiach no vino a salvar al mundo. Él vino a traer Keporá, a traer, a redimir, a traer, a cubrir los pecados que desde el principio habían sido violados. El pecado de Adán y el pecado de Java. Bilam, este profeta, un vidente contratado por Balac, el rey de Moab, contrató sus servicios para maldecir al Am Yisrael. Pero este no pudo hacerlo, puesto que Yahuwah ya le había dicho que no puede maldecir a quien Yahuwah ya había bendecido. Entonces Bilam le sugirió al oído a Balac que había una sola manera de hacer daño al Am Yisrael. Esto no era posible desde afuera, desde las montañas, desde el monte más alto, y después de hacer sacrificio, no era posible maldecir a Israel. Como hemos visto ya en la enseñanza anterior sobre los campamentos que había alrededor del Mishkan, y el Am Yisrael estaba formado alrededor con sus campamentos. Ellos perfectamente dibujaban desde la parte superior el Shem Kadosh de Yahuwah, Yod-Hei, Bat-Hei. Así es que si este varón se atrevía a maldecir al Am Yisrael, estaba ostentando contra su propia vida, porque estaba hablando contra el mismo Yahuwah, quien él mismo le dio la vida. Así es que este Bilam, profeta, vidente, aconsejó al rey de Moab, a Balac, que no podía hacer daño desde las montañas, desde arriba. Sin embargo, él lo llevó aparte para darle consejo. Oiga bien, ¿de quién está recibiendo un consejo? Puesto que el corazón de Balac era maldecir también al Am Yisrael. A pesar que él también era un hechicero, un brujo, él no lo podía hacer porque sabía que Yahuwah era más poderoso, o es más poderoso que todo lo que pudiera tener Balac y sus Elohim. Así es que este Bilam le aconseja a Balac dañar al pueblo de Israel por medio de fornicación con las hijas de Madián. De esta manera, si el pueblo comenzaba a violar los pactos y los mandamientos, entonces Yahuwah estaba obligado a traer un juicio sobre aquellos que eran desobedientes por causa de la conducta inaceptable. Este consejo fue puesto a Balac inmediatamente, poniendo tropiezo delante de los hijos de Israel. Ahora, como mencioné al principio de esta enseñanza, lo mismo que sucedió en el huerto del Edén por causa de un pecado sexual, es como se viene a cometer este pecado a través de violar el Torah de Yahuwah, un pecado de fornicación y de adulterio. Es como lleva al consejo a este rey Balac, rey de Moab. Libro de Revelación, Hid-Galut 2:14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los hijos que retienen la enseñanza de Bilam, quien enseñó a Balac a poner piedra de tropiezo a vista de los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer senut, inmoralidad sexual. Esta palabra senut, Strong H2184, viene de otro Strong 2181, que ahorita lo vemos. La palabra senut significa adulterio, infidelidad, idolatría, rebeldía, fornicación o fornicar. Esto perfectamente nos habla acerca de esa inmoralidad sexual que el Am Yisrael tenía que cometer o había cometido con las hijas de Madián. Strong H2181, la palabra saná. Esta es la palabra raíz de la palabra senut,
que quiere decir cometer adulterio, cometer idolatría, siendo que el pueblo israelita se le consideraba como la esposa de Yahuwah. Esto lo vimos también en una de las enseñanzas cuando Yahuwah da los mandamientos, la carta de matrimonio para el Am Yisrael. Ellos dijeron, sí lo haremos. Todo lo que Yahuwah el Eloah ha dicho, sí lo haremos. Así es que ellos estaban firmando esta carta de matrimonio con Yahuwah. Y vemos aquí, en esta definición de Saná, que el Am Yisrael se considera como la esposa de Yahuwah. Así es que si ellos violaban este pacto, se convertían ellos en unas personas que adulteraban, por eso viene la palabra adulterio, quitar palabras del Torah de Yahuwah para hacer lo que a ellos les conviene. Adulterar es el significado de esta palabra saná, apartar, cometer fornicación, fornicar. Fornicario también quiere decir infiel o infidelidad. Prostituir, ramera, saná. También nosotros vemos estas definiciones a través de la Escritura como llama a muchas personas, no solamente a las mujeres, sino a los pueblos que se han prostituido con Elohim, con dioses paganos, con dioses ajenos. No es más que otra cosa que demonios. Y uno de los primeros mandamientos que nos dice el Torah de Yahuwah, el primero, no tendrás Elohim delante de mí. Porque cada vez que nosotros ponemos cualquier cosa por encima de Yahuwah, se convierte o nos convertimos nosotros en soná, en rameras. Esto estamos hablando en un término en nuestro rúa, para las personas que no conocen todavía estos conceptos. En nuestro rúa, mal traducido como espiritualmente, nos convertimos en personas que nos dejamos intimidar o nos dejamos seducir por las mentiras de los dioses, de los Elohim. Este es el allegarte a un Elohim, el tener pues cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser cosa material, no precisamente un ídolo o una imagen. Cualquier cosa que esté por encima de Yahuwah o que usted lo ponga por encima, porque no hay nada por encima de Yahuwah. Él es desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. Sin embargo, nosotros como seres humanos, violando todos estos principios y su Torah, ponemos por encima cualquier cosa. Puede ser nuestro propio hijo, puede ser nuestra propia hija, que pongamos más arriba que Yahuwah, como sucedió en el caso de la vida de Lot. En los primeros capítulos nosotros podemos ver cómo él sacrificaba todos los días animales por si es que sus hijos habían cometido algún pecado. Quiere decir que este varón Job, sufriente, el varón sufriente quiere decir, Job traduce, que tenía a sus hijos en un concepto. Sin embargo, Yahuwah no permitió que nada estuviera por encima de él. Bueno, esa es otra historia que posteriormente la vamos a analizar, la vamos a revisar perfectamente, porque ahí encontramos muchísimas cosas que Abba Yahuwah nos quiere mostrar, pero eso lo hablaremos en otro tema. Números, Bamidbar 31:16. Mira, ellas han causado a los hijos de Israel, por el consejo de Bilán, se entreguen a infidelidad. La palabra infidelidad aquí es traducido como Lishmar Maal Beyahuwah. La palabra Maal quiere decir infidelidad contra Yahuwah. En el asunto de peor, esto es Baal, peor. La palabra Baal significa Señor. En muchas escrituras se escribe Baal, y esto lo conocemos perfectamente. En muchas religiones lo conocen como Baal. Sin embargo, en el arameo, esta palabra es Baal, Baal, que da una alusión a él,
ellos edificaron estos altares para ofrecer sacrificio al dios Baal, confundiéndolo o mezclándolo con Yahuwah. Pero Yahuwah dice que no quería ni imágenes, ni nada semejante, ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. El hombre por necedad, el hombre por su perversión, siempre quería tener Elohim, dioses que pudiera ver, que pudiera tocar, que esto lo vamos a hablar en un momento. Así es que se convirtió en una plaga entre la congregación de Yahuwah. Como comentamos hace un momento, la palabra Maal es el Strong H4604, significa pecado, infiel, rebelarse, traición, transgresión. ¿Qué fue lo que hizo Balac, este rey de Moab, que era de Madián, pero fue contratado sus servicios para dirigir el reino de Moab? Este Balac tomó a las mujeres rameras religiosas que tenía en su reino, que servían al culto de su Elohim, y les tendió junto con ellas una trampa al tiempo que fornicaban y se inclinaban ante Elohim, Baal, peor. Uno de los israelitas que tuvo el descaro de presentarse delante de Moshe Rabbeinu con una prostituta religiosa de Moab para sellar matrimonio, se había desatado ya una tremenda plaga en medio del campamento de Israel, de todos aquellos varones que se habían dejado engañar y envolver por sus bajos instintos animales, tanto sexuales como de idolatría. Pues aunque había salido de Misrayim y de la esclavitud, ellos llevaban dentro de su corazón cada célula de su persona, inundaba completamente y estaba infectado de promiscuidad, de idolatría. No les bastó 40 años pasar en el desierto para que ellos fueran purificados, para que ellos fueran limpiados, cambiando nuevamente su mentalidad idólatra, pagana, por los conceptos, los mandamientos y un tipo de vida que Abba Yahuwah quería enseñarles. No fue suficiente. Moshe Rabbeinu, al ver esta acción, se quedó como petrificado. Sin saber qué hacer, la reacción de Pinjas fue la siguiente. Una vez que este varón tomó a una de esas prostitutas rameras de Madián y todavía la pasa delante de los sejanim, de los ancianos de Moshe Rabbeinu, como mostrándoles la promiscuidad que había en su corazón. Él coge a esta mujer, la lleva a su tienda, al lugar donde él está, a su habitación, para comprometerse íntimamente, sexualmente. Nosotros conocemos que al tener un hombre y una mujer intimidad sexual, esto se llama matrimonio. No quiere decir casarse, o matrimonio no quiere decir firmar un papel, un documento, tener un juez, tener testigos. Para eso Yahuwah en el huerto del Edén le dijo a Adán: y se unirá a su esposa, a su mujer, y serán Ejad Basar, una sola carne. Así es que en el momento que el hombre y una mujer tienen intimidad, sea por compromiso, sea por amor, sea por placer, sea por deseo, sea por juego, o sea por una borrachera que al otro día ya no se acuerdan, tuvieron intimidad sexual, estas personas tuvieron matrimonio. ¿Qué fue lo que hizo Pinjas? Vamos a ver, con un ídolo en la mano de Zimri, que era o simbolizaba esta mujer, por parte de este príncipe de la tribu de Shimeón, Pinjas reacciona de una manera violenta y arremete con su lanza contra estos dos que se encontraban en pleno acto sexual en la tienda de Zimri. Este acto, el derramamiento de sangre de quien estaba violando el Torá de Yahuwah.
le fue contado como Keporá. Esta acción le fue contado como Keporá, cubrir con la sangre de este varón Zimri, de esta mujer. Y la mortandad que ya se había desatado por todo el campamento del Am Yisrael sobre los hijos de Israel, cesó, se detuvo, paró la mortandad. Vamos a ver el origen del nombre de Pinjas. Esto nos va a dar una pista muy grande para nuestra enseñanza. Pinjas no es un nombre hebreo. Este es de origen egipcio, que desciende de unas tribus de color morena, de la parte sur de Egipto. Su significado, también esta tez morena puede ser de color oscuro, como negro o no tostado, pero de color oscuro. Esto es lo que quiere decir el nombre de Pinjas. Y su significado puede ser el negro o moreno del sur. También quiere decir boca oscura. También quiere decir boca de culebra. Pinjas detiene una plaga que ya había cobrado la vida de 24,000 israelitas. Y aquí es cuando comenzamos a ver algo impactante. ¿Cuántas personas, nos dice el Torá de Yahuwah, que habían muerto por causa de este pecado de mortandad? Dice que habían muerto 24,000 israelitas. Vamos a hacer esta geometría hebrea de 24, 2 y 4 nos dan 6. Vamos a ver este 6 en lo que es la menorá. Nosotros sabemos que cada uno de estos brazos representa un milenio. 2 y 4 son 6. A partir de que Adán y Jawá pecaron, hasta que se cumplieron los 6,000 años. ¿Cuándo es cuando viene Yahushua HaMashiach por segunda vez? Exactamente en el 6,000. Porque después del 6,000 sigue el 7,000 y aquí en el 7,000 es el milenio. En el libro de Bereshit capítulo 6, Yahuwah le dice a Noé: no contenderá mi rúa con la del hombre. Ciertamente serán sus años 120 yobel, nos da exactamente 6,000 años. Cada yobel consta de, o jubileo, consta de 50 años. Usted multiplica 120 por 50 y nos va a dar 6,000. Así es que el Am Yisrael, mientras estamos viviendo en esta tierra, en este plano tierra, y mientras tengamos este cuerpo pecaminoso de carne que nos lleva a cometer muchas violaciones del Torá, el hombre y la mujer vamos a seguir teniendo pecado en nuestra vida. Hasatán, la serpiente, iba a comer del polvo de la tierra, como nos dice Bereshit 3:14. Pero esperen, porque aquí todavía no vemos completamente a Pinjas. Recuerden que él es boca de serpiente, o boca de culebra, mejor dicho, boca de culebra, por la palabra Nahash, culebra. No serpiente, la serpiente representa a Hasatán, pero la culebra representa a Yahushua HaMashiach. Este Pinjas, que también quiere decir el negro, aquí prestemos atención porque ya nos comienza a dar una pista, nos comienza a dar datos, nos comienza a dar el principio de la revelación de esta enseñanza. Como cuando el pueblo comenzó a murmurar contra Yahuwah, y Moshe y Yahuwah envió serpientes venenosas para que los picaran. Y le ordenó a Moshe, Yahuwah le ordena a Moshe hacer una culebra de bronce. Números 21 del 5 al 9. Aquí es cuando aparece Pinjas con una lanza. ¿Usted se acuerda cuando el Am Yisrael comenzó a murmurar, comenzó a hablar en contra del Torá, del maná, en este caso el maná, que ellos dijeron que era algo muy insignificante, muy poco, lo tenían en poco?
las personas que han creído que el Torá de Yahuwah fue escrito por hombres y que ha sido violado innumerables veces y que ha sido mutilado y que ha sido cambiado, tienen mucha razón. Porque ciertamente, nos dice Jeremías 8:8, ciertamente la pluma mentirosa de los escribas han cambiado el Torá de Yahuwah en mentira. Pero hay algo que tiene que ser más importante que lo que nosotros podamos creer a través de la tradición. Es nuestra emuná. Yahuwah dijo que Él iba a poner dentro de nosotros a la rúa de Yahuwah para que ella nos revelara su palabra. Quiere decir que si nosotros estamos comiendo una escritura que está mutilada, que está completamente cambiada, palabras y conceptos, pero la rúa de Yahuwah va a abrir nuestro corazón si nosotros estamos pendientes de escuchar su voz, ella nos va a ir revelando poco a poco su palabra, sus conceptos, sus definiciones, sus mandamientos, sus ordenanzas. Este pueblo que se había menospreciado el Torá de Yahuwah eran picados por serpientes. Y la única manera que ellos podían salvar su propia vida era venir delante de esta asta, era un poste, una madera, en el que Moshe Rabbeinu había puesto una culebra negra, una nahash, una culebra de bronce. ¿Quién eran los que vivían después de ser picados por la serpiente? ¿Quiénes eran los que lograban sobrevivir? Solamente estas personas que venían y miraban el asta con la culebra de cobre. Esto nos lo dice en Números 21:9. La muerte y el juicio venían por la desobediencia a Yahuwah, por el pecado que habían cometido el Am Yisrael. Aquí habían muerto 24,000 hombres que se habían prostituido con las rameras religiosas. 6,000 años que el hombre se ha prostituido con Elohim, con dioses paganos. Pinjas recibe el pacto de Yahuwah perpetuo por haber traído juicio a Israel. Dice Yahuwah, apartó mi ira para tomar venganza sobre los hijos de Israel. Ahora, Pinjas no es Yahushua HaMashiach. Si usted se está imaginando que Pinjas es Yahushua HaMashiach en una sombra o en un modelo, no es. Vamos a ver por qué. Los pecados cometidos por la sexualidad humana. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué Yahuwah fue tan estricto al aplicar este juicio? Estamos hablando de la serpiente o la culebra que había sido puesta en esta asta, en un poste, en un madero. ¿Por qué tenía que venir este juicio? Para que el Am Yisrael pudiera levantar la vista, mirar hacia arriba, mirar hacia el único que es Yahushua HaMashiach, que vino en el 4000, hace 2000 años atrás, en el único que podía traer Keporá, redención, en el único que podía librarnos de toda esta maldición de pecado que se había cometido desde el año 1 con Adán y Hawa. Desde aquí, durante 6,000 años. Vamos a ver lo que nos dice el segundo misbot de la primera tabla. Shemot 23, Éxodo 23. Bet, así dice esta escritura, Bet, que es el mandamiento número 2, dice, no tendrás tú dioses ajenos, extraños, delante de mí. Elohim Ajerim, dioses extraños. Elohim Ajerim. No te harás para ti ninguna imagen tallada, ninguna representación de cosa que esté en el Shamá
sobre la tierra, en la Eretz, o debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no les servirás, tababden, porque yo, Yahuwah Eloheja, tu creador, soy un creador celoso, el Caná, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, que muestro bondad a millares de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí nos dice que Yahuwah es un Eloa celoso. Castiga la iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad o el pecado del cual nos está hablando aquí? Un pecado sexual. Nosotros debemos ver con nuestros ojos en nuestro Rúa que aquí nos está hablando de un pecado sexual. Uno dice, pero ¿en dónde dice sexual? Exactamente, dice al principio, no tendrás Elohim delante de mí. Elohim Ajerim, dioses extraños. Y también dice que no puedes hacer ninguna imagen tallada como piedra, barro, madera o fierro, cualquier metal. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Está estrictamente prohibido. Dice, tampoco ni lo que está arriba, puede ser el sol, la luna, las estrellas, cualquier constelación o buscar el zodiaco o estas estrellas que predicen el futuro y que la gente está buscando su horóscopo cada día en las mañanas, a ver qué dice mi horóscopo, a ver qué dice, qué voy a hacer hoy, cómo debo vestirme, cuáles son mis colores, cuáles son los días, cuáles números y infinidad de idolatría, infinidad de demonios que se mueven en ese ambiente. Cuando una persona lleva su vida en este tipo de acción, buscar las personas que adivinan la mano, el café, los dados o la baraja o las cartas, estas personas se convierten en unos violadores del Torah. Y aquí es cuando nos dice, Yahuwah es un Eloa celoso que visita la maldad sobre los hijos. Una persona hacía una pregunta, ¿mis hijos qué culpa tienen de lo que yo hice? Bueno, esto está establecido en la Escritura. No lo digo yo, está en la Escritura. Y Yahuwah nos advierte que muchas veces la causa de las enfermedades genéticas que se han transmitido no han sido por herencia, o más bien esta herencia ha sido por causa de la idolatría, por causa de la fornicación y el adulterio, por buscar dioses extraños. No te inclinarás, ponerte de rodillas o postrarte sobre la tierra, poner tu frente en la tierra. No lo podemos hacer. Es más, para Yahuwah está prohibido arrodillarnos. Nosotros como Am Yisrael no podemos arrodillarnos delante de ni siquiera del mismo Yahuwah. Nosotros solamente tenemos que doblar rodilla, una rodilla ligeramente como haciendo una reverencia. Cada vez que por ignorancia en nuestro pasado hicimos este tipo de actos de poner nuestras rodillas en el piso y creíamos que esa era la manera de humillarnos, Yahuwah en su propia escritura nos dice, no lo hagas, no lo hagas, porque quien lo hace es una evidencia que su vida está en idolatría. Así es que, por favor, si usted lo hizo, tiene que pedir perdón. Abba Yahuwah, perdóname porque en mi ignorancia yo cometí este acto. Algo tan sencillo que para nosotros sería la forma más humillante de postrarnos delante de nuestro Creador. Yahuwah no quiere humillar a nadie. Yahuwah quiere darnos su ahabá, su amor, darnos su rescate. Para eso envió a Yahushua HaMashiach, porque
Si el propósito fuera destruir a la humanidad, lo hubiera hecho desde el principio, con Adán y Hawa. Pero no fue así, sino que el mismo Yahuwah tuvo que matar un animal, una vaquilla roja, para cubrir del pecado que había cometido Adán y Hawa. Por eso les dio una piel para que ellos se vistieran. Y envió en el año 4000, hace 2000 años atrás, a Yahushua HaMashiach para redimirnos de la condenación y de la maldición por causa del pecado. Así es que esa maldición y esa condenación nos han arrastrado a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero también nosotros arrastramos a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Pero hoy tenemos esta oportunidad de restaurar nuestras vidas, de hacer Aliyat Teshuvah, venir a Yahuwah en arrepentimiento con Torah. Con Torah es lo que estamos hablando exactamente en este momento. Abba Yahuwah, perdóname porque en mi pasado, por mi ignorancia, yo me hinqué, yo me postré, yo me puse completamente hasta el suelo, pensando que eso era lo correcto. Pero no es así. Dice que Él es un Eloah celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, que me aborrecen. Así es que este es un acto no de humildad, ni de humillarte delante de tu Creador, sino este es un acto prácticamente, como dice aquí, lesonai, un acto de odio, de rechazo, de poner las manos, de decir, yo no quiero saber nada de ti. En el verso 6 dice, que muestro bondad a millares de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuándo va a venir la bondad de Yahuwah a nuestra vida? Cuando nosotros pidamos perdón. Porque si antes lo hicimos por ignorancia, creyendo que eso era lo correcto y que eso fue lo que nos habían enseñado por generaciones, hoy sabemos que eso no es correcto. Por la severidad de un juicio, nosotros podemos deducir o considerar la magnitud del pecado. Si el juicio es muy grande, entonces quiere decir que el pecado fue muy grande también. El Torah enseña que por causa de las orgías religiosas, así como el pecado sexual contra naturaleza, causan que la propia tierra vomite a sus moradores. Y aquí les voy a dejar estos pasuk, porque si lo leemos, nos vamos a llevar mucho más tiempo. Léanlos en su casa con tiempo, apúntenlos en una libreta, posteriormente usted los revisa. Cuando violamos los mandamientos por causa de la sexualidad humana, dañamos nuestro propio entorno, nuestra propia persona, nuestro ser interior, nuestro Rúa. Perdemos nuestra humanidad y nuestra identidad, pareciéndonos más a las bestias del campo en lugar de parecernos a nuestro Creador, a quien nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. La causa por la cual Adán y Hawa fueron expulsados del paraíso del Edén fue por un acto sexual, en el cual hubo fruto y hubo consecuencias, el nacimiento de Caín y de Jabel. Este acto de desobediencia relacionado con la violación al Torah. El cambiar una sola palabra fue suficiente para traer una consecuencia. Trajo esta consecuencia la idolatría. La búsqueda de la sabiduría satánica trae un juicio y un castigo. El hombre quiere saber más, pero no quiere tener temor de su Creador. Pues, como nos dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Yahuwah. Aquí está nuestra Honma. Nosotros tenemos que encontrar nuestra sabiduría en el Torah de Yahuwah, teniendo temor.
no la vamos a encontrar en las redes sociales, no la vamos a encontrar en el mundo con sabios, consejeros y tantas personas existan que hablen sobre la sabiduría como sucedió en el huerto del Edén. El árbol del conocimiento, ¿se acuerdan que en el huerto del Edén había dos árboles? El árbol de la vida, perdón, con la derecha. El árbol de la vida, que es Yahushua HaMashiach. Pero había otro árbol que se llama el árbol sexual del conocimiento del bien y del mal. Desde ahí, desde ese principio, nosotros nos damos cuenta que este árbol tiene que ver mucho con la sexualidad, con nuestra parte interior, con nuestro cuerpo, porque en aquel entonces Adán y Hawa no tenían el cuerpo que hoy tenemos. Ellos tenían su cuerpo de or, luz. Ya vimos estas dos definiciones en la enseñanza anterior que se escriben se pronuncian muy parecido. Se escriben de diferente manera. Or. Una es luz, or, y la otra es or, piel. De los 10 mandamientos, hay 2 que nos dan más instrucciones, o quiere decir que son más largos. Y esto es precisamente el verso número 2 y el verso número 4. Según la advertencia y el grado de la importancia, es la importancia que estos versos o estos mandamientos tienen. El 2 nos habla acerca de no tener Elohim, no te hagas Elohim ni de lo que está arriba, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, en ningún lado podemos tener Elohim. Y el 4 mandamiento nos habla acerca del Shabbat. Y del Shabbat nos dice que aquellos quienes hacemos Shabbat, y esto no es ni en sábado, tampoco es en domingo, sino conforme a lo establecido por el Torah de Yahuwah. Quiere decir que esta es una señal. Decimos en cada Yom Shabbat, esta es la señal entre yo, dice Yahuwah, y mis hijos. Esta es la señal. Cuando hemos comenzado a caminar en obediencia al Torah de Yahuwah, nos damos cuenta que comenzamos a tener una señal, la señal de Yahuwah. Esta es una señal que somos hijos de Yahuwah. No idolatría y guardar Shabbat, esto trae temor a Yahuwah. De 2 pasukim de los 10 mandamientos, que son los más grandes, los que tienen más texto en estos mandamientos, esto hace que nosotros tengamos temor de Yahuwah. Los Elohim están directamente relacionados con la sexualidad, los dioses. Es aquí cuando nos habla el Torah de toda la cantidad de Elohim, el cual el Am Yisrael se prostituyó. La relación Elohim y la adoración del hombre a estos Elohim se le llama prostitución. Ahora dígame usted, ¿estoy hablando de una intimidad sexual o de una intimidad en su propia persona, en su rúa? Tenemos 2 maneras de ver esta prostitución, tanto en nuestra vida personal como en la vida física, en el mundo físico. Y esto está relacionado con la sexualidad, tanto en nuestro rúa como en nuestro cuerpo. Razón misma por la que solamente un Kohen Hakadol podía entrar al Makom Kadosh Kadoshim. Y esto era solamente una vez al año. No podía entrar 2 o 2 Kohanim. Este lugar apartado, que es el lugar más privado donde se encuentra el arca del pacto, el Arón Edud, solamente el Kohen Hakadol podía entrar una vez al año. No podía entrar otro, y luego al otro año otro, y luego al otro año otro, sino que primero, para que pudiera entrar otro Kohanim, tenía que morir el que ya había entrado 1 o 2 o 3 veces. Era necesario que este Kohanim muriera para que entonces pudiera entrar otro. Este Makom Kadosh Kadoshim nos representa a una vagina, a una matriz. El Kohen Hakadol
representa un pene, el miembro del hombre. Y esto solamente podía cambiar o entrar otro hasta que éste muriera. Y vamos a ver en dónde nos dice esto, de lo que estoy hablando. La esposa está yarat, sujeta por el Torá al marido. Romanos capítulo 1, 2 y Efesios 5, 24. Vamos a leer lo que nos dice Romillahu, Romanos capítulo 7, verso 1. Dice, ¿acaso ignoran, ajim, fraternos, porque hablo con los que guardan Torá? Que el Torá respalda al ish, es decir, al varón, entre tanto que éste tiene vida. Jai, tiene vida. Estoy hablando a aquellos que guardan Torá. Mientras tengamos vida debemos entender. Verso 2. Porque la esposa, Isha, está sujeta por el Torá al ish, marido. La palabra que fue escrita, ish, y la palabra isha para mujer, nos habla de una mujer casada. Una mujer que ha tenido intimidad, relación sexual con su esposo. Ya lo vimos hace un momento, que no quiere decir un contrato matrimonial, quiere decir relación sexual, penetración. Tiene que haber penetración para que entonces haya un casamiento. Y nos dice, mientras el marido vive, mas muerto el marido, el ish, libre es del Torá. Najá. Libre es del Torá, del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera. Si ella se une a otro hombre, mas si su marido muere, es libre de el Torá, es decir, de esta instrucción, de tal manera que sea adúltera si sea de otro marido. Esto nosotros debemos entenderlo. Como nos explica el libro de Mateo, le preguntaron los fariseos, y nos dice la escritura que queriendo tentar a Yahushua le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio? La palabra carta de divorcio es het. ¿Es lícito dar het a una mujer? Y dice Yahushua le responde que esto fue dado por Moshe, no por Yahuwah. Por Moshe, dice, por la dureza de su corazón. Pero si hay alguien que se tiene que separar de su esposa, ya no puede volver a regresar. Porque como nos dice el libro de Jeremías, que esto trae una maldición sobre la tierra. Así es que si ya se separó de su esposo, ya no puede regresar. Tiene que darle carta de divorcio. Su esposo tiene que darle carta de divorcio o tener un pacto entre esas personas de decir, hasta aquí quedó finiquitada nuestra relación. La otra persona puede tener entonces un esposo o una esposa. El hombre puede tener una o más esposas. Pero ese tema es muy aparte que después lo vamos a hablar. Así está establecido desde Bereshit, desde el principio. Jawá debió esperarse hasta que Yahuwah les enseñara a tener intimidad entre Adán y Jawá. Pero la curiosidad, la seducción de la serpiente despertó en Jawá el querer saber más. Acuérdense que entró por el oído. Posteriormente hay una enseñanza de Rabino Natán que nos habla de las 10 piedras hermosas de Hasatán. Véalo por favor. Le voy a dejar aquí el número de video donde nos dice que él tenía 10 piedras y solamente llegaban hasta un poco antes o abajito del ombligo las 10 piedras, pero quedaban descubiertas para que tuviera las 12 piedras, como lo tenía el pectoral del Cohen Hakadol, las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, pero Hasatán tenía 10, no tenía 12, tenía 10. Y esas 10 estaban colocadas de tal manera que tenía descubierto su pene, su miembro, el miembro de Hasatán. Y dice que fue atractivo a su vista.
La mujer se dejó llevar por lo que oyó de la serpiente y por lo que vio. Le pareció agradable, le pareció muy bien lo que tenía Hasatán, y esto fue lo que causó tener esa intimidad con la serpiente. Así es que Hawa, el querer saber más, el querer descubrir qué se siente, en experimentar sensaciones nuevas, en esto consiste la apostasía. Y el Torá nos habla de este último evento al final de los últimos tiempos, en que vendrá primero la apostasía. Esto quiere decir la violación del Torá por causa de la mujer, dándose en fornicación y en adulterio. Y entonces, cuando suceda eso, viene el fin de este mundo. Esta apostasía está directamente relacionado con el acto sexual, tanto físicamente como en la rúa, la adoración a Elohim. La mujer juega un papel muy importante. Hoy en día, en cualquier plataforma, estamos bombardeados por pornografía. Y no es exactamente pornografía explícita. Muchas veces el mostrar la mujer sus grandes pechos, sus grandes glúteos porque han sido operados o trabajan mucho ya en los gimnasios. Hoy en día, mujeres compiten entre ellas mismas a ver quién tiene los labios más gruesos, el busto más grande, las nalgas más grandes. Hay una guerra entre ellas mismas. Y en todos los videos que nosotros podamos ver, simplemente, sin que sea una pornografía explícita, las mujeres están mostrando de qué son capaces de hacer y de tener. Lo que enseñan estas redes o estos programas de cualquier tipo que sea visual, son los programas que tienen más seguidores, tienen más vistas, tienen más likes. Ayudar, y muchas de ellas son ayudados por filtros, por maquillaje, por máscaras, en el cual pues no son verdaderos. Yo sé que existen muchas mujeres con una belleza inigualable y única, pero que también existen muchas mujeres que por querer tener más fan, más personas que las sigan, son capaces de meter filtros, maquillajes, pastas y quién sabe qué tantas cosas meten en sus propios videos para que aparezcan más atractivas, más llamativas. El hombre tiene que tomar sus propias decisiones. Si se deja atrapar por lo que ven sus ojos o decide guardarse para Yahuwah. Yahuwah nos ha dado instrucciones sobre cómo cuidarse de estas serias desviaciones en el campo de la sexualidad, para cuando entraran a la tierra de Canaán y poseerla. Vamos a ver algo impactante. Y aquí es donde comenzamos prácticamente a abrir nuestro tema, a hablar sobre nuestro tema. Todo lo que hablé anteriormente fue una introducción. A partir de este momento, preste oído y ponga atención lo que la Ruach HaKodesh quiere hablar a su corazón. Vamos a leer el libro de Vayikra a partir del verso 18. Levítico, capítulo 18. Habló Yahuwah a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel, dile a ellos, yo soy Yahuwah tu creador. Exactamente como nos dice el primer mandamiento. Según las obras de la tierra de Egipto, el cual tú moraste en ellas, es decir, en el pasado, no hagan. Oigan lo que dice Yahuwah. Según las obras de la tierra de Egipto, en el cual tú viviste o tú moraste en ella, no hagan. Y las obras de la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando allí, no harán. Nos está hablando del pasado. Lo que nosotros vivimos en el pasado, ya no lo hagas, ya no lo practiques. Pero al lugar a donde nos va a llevar Yahuwah en el futuro, como está hablando aquí, a poseer la tierra de Canaán, no harán.
quiere decir futuro. Estamos en medio de dos consejos que nos está dando Yahuwah. Lo que hiciste en el pasado, no lo hagas. Lo que vas a ver o vas a vivir en el futuro en la tierra de Canaán, no vas a hacer. Donde yo los estoy, allí no harán. Y en sus estatutos, en sus ubejujotejem, sus estatutos, no harán. Y luego dice, mis juicios, mis ordenanzas, tú harás. Es decir, en este momento, a partir de este momento, tú observarás mis estatutos, mis ordenanzas, guardarás, andarás en ellos. Yo, Yahuwah, tu creador. ¿Quién está hablando? Yahuwah. Si nosotros creemos que podemos comenzar a caminar en los caminos de Yahuwah, tenemos que ser obedientes a lo que nos está diciendo. Por tanto, guardarás presente en este momento mis estatutos y mis juicios, que si los hace una persona, vivirá por ellos. Behai behem. Yo, Yahuwah. Vemos la lista de lo que no se debe hacer y que eran prácticas que se hacían entre los cananeos y que están prohibidos por el Torá y para todos los hombres, pues esta es la causa de la expulsión de los cananitas. ¿Y por qué la tierra los vomita? Esto es algo impactante. ¿Por qué razón estamos viendo hoy en día, en estos momentos, terremotos, erupciones de volcanes, tsunamis, tornados, heladas, calor extremo, muchísimos efectos naturales que para nosotros creemos que es natural, pero no. Esto es lo que quiere decir la Escritura, la tierra los va a vomitar. La tierra está vomitando por causa de la contaminación, por causa del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado sexual en el cual estamos hablando en este tema. Ellos tenían relaciones sexuales promiscuas. En estos pasuk que vamos a leer a continuación, nos dice, nos da una larga lista de qué es lo que no tenemos que hacer. No descubrirás la desnudez de, esta palabra, no descubrirás la desnudez de, significa no debes tener relaciones sexuales. No puedes tener, no, ni siquiera intentarlo, ni siquiera pensarlo. No debes hacer estas prácticas. Al principio, cuando comenzamos esta enseñanza, yo dije que muchos de nosotros, cada uno por individual, hemos tenido una experiencia sexual en nuestra niñez, en nuestra infancia. Muchas personas han causado todo un futuro en estas criaturas, niños, personas que por ignorancia, no, aquí ya no hay ignorancia, aquí ya es por, pues no sé, la misma naturaleza nos dice que un niño tiene que ser capacitado conforme va creciendo, pero no a la edad de 5 años, 3 años, 8 años, teniendo este tipo de aventuras. Y todo esto no se da, todas las violaciones no se dan entre desconocidos. Por lo regular se dan dentro de la misma familia. Muchas investigaciones han descubierto que la mayoría, el 90% de este tipo de casos han sido los propios familiares. Han sido las personas que han estado cerca. Personas que han dejado a sus hijos en guarderías o en algunas escuelas internados, o han dejado a sus hijos encargados mientras voy a hacer una compra o mientras voy a hacer algo, que no están al cuidado de los padres. Entonces es como suceden este tipo de eventos. Si usted es una de esas personas, hoy tiene que decir a Yahuwah, Abba Yahuwah,
Si usted fue víctima, tiene que decir soltar y perdonar a esa persona. Si usted es el victimario, es el momento que se arrepienta, porque viene un juicio terrible para su vida. Yo le estoy hablando en el nombre de Yahuwah a usted que se ha convertido en un victimario y tiene puestos sus ojos en una niña, en un niño, para hacerle maldad o ha hecho ese tipo de daño. Es mejor que se arrepienta, porque su vida va a ser una vida muy dolorosa, muy, la verdad, lamentable para usted. Y para aquellas personas que están viviendo en este momento ese tormento, esa situación, nosotros tenemos que clamar a Yahuwah. Él nos va a librar, nos va a zafar de ese cazador maligno que quiere hacernos daño, robar, matar y destruir. Hay muchas personas, muchos casos particulares en el cual cada uno de nosotros tenemos ese tipo de experiencias. Hay muchas cosas del cual no puedo mencionarlas porque me quedaría corto, pero solamente usted conoce lo que ha vivido o lo que está viviendo en ese momento. Vamos a continuar con Levítico 18, verso 6. Ningún hombre de ustedes se acercará a familiar cercano para descubrir su desnudez. Dice, yo Yahuwah, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, pues ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. Es decir, la desnudez de tus propios padres. Esto es terrible. La desnudez de la esposa de tu padre. No descubrirás su desnudez. Él es tu padre. Y aquí se está refiriendo a tu madrastra. La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirás su desnudez. Está aquí hablando de tu propia hermana, de sangre. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, no descubrirás, porque es tu propia desnudez. Ellos son. Y esto se refiere tu nieta o tu nieto. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, concebida o nacida por tu padre, tu hermana es. No descubrirás su desnudez. Estamos hablando aquí de hermanastra o hermanastro o media hermana, como lo conozcan en cualquier país. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Carne de tu padre es. Esto quiere decir tu tía o tu tío. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque ella es carne de tu madre. Esto quiere decir nuevamente tu tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Es su esposa. No te acercarás. Tu tía es. Estamos hablando tía política o tío político. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Esposa de tu hijo es. No descubrirás su desnudez. Esto es tu nuera, esposa de tu hijo. La desnudez de la esposa de tu hermano, no descubrirás su desnudez. Tu hermano es. Esto quiere decir tu cuñada. La desnudez de una mujer y su hija no descubrirás, ni hija de su hijo o hija de su hija no tomarás para descubrir su desnudez. Parientes son ellos, abominación es. Y a una mujer y a su hermana no tomarás para hacerla rival, para descubrir su desnudez mientras la otra aún vive. La mujer y a una mujer mientras esté en su estado de impureza, esto es de nidá, no te acercarás para descubrir
su desnudez. Estamos hablando de una mujer que tiene su periodo menstrual, su sangrado. No se puede tener intimidad. Dice, y con mujer de tu vecino, tu prójimo, no te unirás en cópula sexualmente, sembrando impureza con ella, es decir, teniendo hijos con ella. De tu descendencia no harás pasar por el fuego para Moloc, ni profanarás el nombre de tu Creador. Yo, Yahuwah. La palabra que nos habla aquí de Lejá Abir, pasar por el fuego, nos habla no solamente de traer en ese momento cuando hacían las ofrendas a Moloc, pasarlas por el fuego. Este acto nos quiere decir tener intimidad o relación sexual con demonios. Esto es lo que nos dice el libro de Shemot capítulo 20, donde nos habla, no tendrás Elohim delante de mí. No puedes pasar por el fuego, como nos dice, a tu hijo para entregarlo a Moloc. Esto se llama relación sexual con demonios. Unirse con un demonio. Esto representa tener sexo con demonios. Un Elohim o un Shedim. Strong H5674, Lejá Abir, es la palabra Abar. Esta es una palabra raíz, significa cruzar a, cubrir, esto es en una cópula teniendo intimidad, apartar para esta relación, dedicar, engendrar. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado sobre esta palabra? Que en las cosas de Yahuwah se tiene que decir procrear o concebir. Para las cosas relacionadas con Hasatán es correcto decir engendrar. Entonces aquí no podemos nosotros dedicar, engendrar, apartar, cruzar, cubrir, ir, parir, pasar navaja. Esta palabra quiere decir que muchas personas, cuando estuvieron durante su embarazo, dedicaron a sus propios hijos. Si tú, dedicándolos a un santo o a cualquier cosa, si tú permites que mi hijo viva, te lo voy a dedicar. Esto es tener relación sexual con Elohim. Aquí dedicaron, y vea usted, si usted es una persona que sufre de muchas enfermedades, yo quiero pedirle que si usted no ha encontrado la razón, el motivo, pregúntele a sus padres si mientras estaban embarazados o embarazada su mamá de usted, quizás su mamá dedicó la vida suya a un demonio, a un Elohim, y prometió que si nacía, entonces le pondría su nombre. Algunos tienen nombres de santos, nombres de dioses o infinidad de porquerías que la religión trató de imponer en el ser humano, pero por ignorancia nosotros hemos venido arrastrando toda esa maldición. Si mi vida por parte de mis padres fue dedicada a un Elohim y prometieron que si yo nacía o que si yo me sanaba o si yo me curaba siendo niño, ellos me ofrendarían a ese Elohim, entonces usted tiene que romper esas maldiciones. Primeramente, pidiéndole perdón a Yahuwah por la ignorancia del pecado que se cometió, una injusticia en su propia vida, en el cual trajo como consecuencia que vinieran todas esas maldiciones, todas esas enfermedades, por causa del pecado de adulterio, de dedicar los hijos a esos Elohim. Usted tiene que ser muy cuidadoso y buscar la dirección de la Ruach HaKodesh. Seguimos leyendo Vayikra 18:22. Y con macho, es decir, varón, no te acostarás, irás a la cama como con un hombre,
no lo podrás hacer. Al igual que como con una mujer, abominable es, repugnante, y esto nos está hablando de homosexualidad. Hoy en día, bueno, ahorita vamos a hablar específicamente de ese tema. Y con cualquier animal no harás, no te unirás en cópula carnalmente, sexualmente, y hacerte impuro con ello. Cualquier mujer que se ponga ante un animal para aparearse con él o tener sexo, perversión, confusión, mezcla, bestialismo es. No se hagan impuros ustedes mismos, por cualquiera de estas cosas. Por todo esto se contaminan las naciones, que yo estoy echando fuera de delante de ustedes. Contaminada, impura, inmunda, pervertida, profanada está la tierra. Y por esto visito el castigo de su iniquidad, perversión, depravación, y vomita la tierra a sus habitantes. Oiga lo que dice, y vomita la tierra a sus habitantes. Guardarán ustedes mis estatutos y mis juicios, y no cometerán ninguna de estas abominaciones, ni los naturales ni los extranjeros, viviendo en medio de ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que eran antes de ti, es decir, aquellos que vivían en Canaán, que Yahuwah los está quitando, los está sacando por causa de todas estas porquerías. Así contaminaron la tierra. No sea que también los vomite la tierra por haberla contaminado, el cual vomitó a las naciones que eran antes, porque todo aquel que haga cualquiera de estas abominaciones serán cortados las almas quienes los cometan de entre su pueblo. Así que guardarás mis ordenanzas de no seguir ninguna de estas costumbres abominables que otros hicieron antes de ustedes. No se profanen a ustedes mismos por ellos. Yo, Yahuwah su creador. Mismo caso, algo muy parecido, sucedió en Sodoma y Gomorra. Habían legalizado todo este tipo de desviaciones, una grande lista que acabamos de leer, y por esta causa vino un juicio sobre esa tierra. En los días de Noa sucedió lo mismo. Estaban practicando toda esta grande lista que acabamos de enumerar. Vino juicio sobre la tierra y fueron destruidos con un diluvio. En la época de Lot fue destruido con fuego y azufre. Así es como va a ser la destrucción por causa de tanta promiscuidad sexual, idolatría y religiosidad en el hombre, que ha llegado hasta el colmo, hasta lastimar completamente a Yahuwah por causa de la desobediencia de su Torah. Vemos un caso particular en la vida de Rabino Shaul. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. De cierto se escucha que hay entre ustedes senut, fornicación, y tal senut, fornicación, cual ni aún se tolera entre los gentiles, entre los goyim, al extremo de que alguno tiene la esposa de su padre. Aquí está un ejemplo que no solamente se cometió esta barbaridad en la antigüedad, sino hoy en día se siguen cometiendo. Algo por la razón en el cual el tema de la sexualidad se ha convertido en un tabú es porque nosotros mismos no queremos revelar nuestra verdadera identidad. No queremos mostrar nuestra verdadera cara de lo que somos capaces a una sociedad que aparenta tener una máscara o un maquillaje. Quiero hacer una recomendación para no extender este tema, que lean el libro de Ezequiel, tres capítulos que van a leer. El capítulo 16 completo,
el capítulo 20 completo del libro de Ezequiel y el capítulo 23. La relación que expone el Torá de tener un Elohim y lo mismo que se refiere a prostituirse. ¿Cuál es ese concepto? Así es que hay mucho que leer sobre este tema. Sutilmente dirás tú que no has cometido ninguna de estas cosas. Quizá tú vas a decir, yo no he cometido nada de eso. Yo ni siquiera me pasa por aquí. No tengo ningún pensamiento. Pero hay quienes tienen mascotas dentro de su casa. Gatos, perros, etcétera, diferentes mascotas. Esto es decisión de cada quien. Yo en mi caso no tengo ese tipo de mascotas. Ninguna mascota tengo. Y no es que no ame a los animales, por el contrario. A mí me gustan los animales y prefiero que ellos vivan su hábitat natural, con libertad, con todo el espacio que fue dado. Si podemos vivir todos los seres humanos, las mascotas, bueno, no son las mascotas son las que están en casa, pero todos los animales tienen un hábitat natural en el cual fueron creados para que ellos se desarrollaran, se procrearan, se multiplicaran y anduvieran libres por toda la tierra. Nosotros debemos cuidar esa libertad de ellos. Y bueno, estas personas, algunas, que sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta, que estos animales acerquen su hocico a las partes íntimas, a sus partes íntimas, ya sea para que les huelan, ya sea para que les laman ahí, trayendo sensaciones y placer a las jovencitas, a los jovencitos, que nunca habían experimentado que alguien ajeno o algo extraño pudieran explorar su propia intimidad. Esto sucede que la verdad nadie te va a decir, sí, yo fui una de esas personas, sí, yo hice esto. Nadie, porque hay personas que acostumbran a tener ese tipo de mascotas aún hasta durmiendo en su misma cama, en su propia casa y en su propia habitación, encerrados en su habitación o cuando nadie está. Algo sucede que ese animal se acerca, huele sus partes íntimas y posteriormente practica de alguna manera este tipo de sexualidad, que por supuesto, como les digo, nadie se los va a decir, nadie les va a decir, sí, yo hice eso. Solamente usted conoce qué es lo que ha hecho. El 99% de las violaciones a menores son por miembros de la propia familia, integrantes de la propia familia, personas cercanas a tu propia familia, que muchos nunca han sido denunciados por pena, por amenazas, por sobornos. Todas estas prácticas no están lejos de nosotros. Estamos tan cerca que de que se cometan cualquiera de toda esta lista que acabamos de leer hace un momento. Si no es que tú eres parte de la estadística o te has convertido en un practicante de esta grande lista que acabamos de leer en Levítico capítulo 18, que podamos esperar. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar en las escuelas cuando se están ya enseñando que es permitido tener intimidad con personas del mismo sexo? Como yo les dije al principio, si ustedes no dejan que sus hijos escuchen esta enseñanza y ellos pregunten y usted les resuelva su pregunta, su duda, si no lo hace usted en cualquier otro lugar, los amigos, las amistades, en la calle, les van a decir lo que no es la sexualidad. Les van a decir o les van a enseñar lo que es la promiscuidad sexual, que va a traer como consecuencia todo este tipo de acciones mal enseñados, mal informados, por causa de que otro es el maestro. Cuando los gobiernos en este tiempo están autorizando las leyes que permiten este tipo de desviaciones, y tú y yo no podemos evitarlo. Si en algún momento nosotros
hacemos una declaración, algo que eso está mal, automáticamente viene derechos humanos y te cancela tu programa, algo te sucede, hay una demanda en contra de ti por hablar en contra de la violación de sus derechos. Hace tiempo nuestro rabino nos enseñó, hay un tema grabado en YouTube sobre la identidad de género. También recomiendo que usted vea esa enseñanza, que fue hace mucho tiempo que nos las compartió, pero que hoy en día es más fuerte el tema y un poco delicado hablar sobre las diferencias de géneros, porque eso a veces trae y se lleva a cabo como si fuera una racismo, le llaman racismo, también le llaman, bueno, hay muchos nombres que ahorita no me acuerdo, dice. Mientras más se acerca el momento de la segunda venida de Yahushua HaMashiach, esto se va a incrementar más y más. No lo vamos a poder detener, aunque sí podemos enseñar a nuestros propios hijos, advertirles las consecuencias, tanto si se cuida uno para Yahuwah o se da uno libertinaje. Si tiene uno hijos o hijas jóvenes que no pueden evitar o frenar esa ansiedad por el sexo, es mejor que usted les permita que se casen, que no se estén quemando ellos mismos. Padres de familia, tú que tienes que ser más astuto que los gobiernos, que la sociedad. Si tú has notado que tus hijos han despertado ya toda esta sensación, es mejor que tú les permitas que se casen, que descubran, que no se quede en investigación buscando muchas cosas en el mundo mundano, en el mundo de Hasatán, sino que puedan hablar perfectamente ambos padres, ambas parejas, o el varón y la mujer que tienen deseos de casarse, y hablarlo directamente. De esto se trata. Ustedes van a tener ese compromiso. Nosotros como padres les vamos a ayudar a que lleven a cabo ese compromiso. Esto no es un juego. Cuando el hombre comienza a descubrir su sexualidad, llevándolo al extremo de juego, comienza a haber hijos no deseados, comienza a haber matrimonios que se pelean a cada momento, matrimonios completamente desastrosos, donde el varón no quiere trabajar, donde la mujer es la que domina el hogar, y hay infinidad de cosas que suceden por causa de una desinformación. Mateo capítulo 10, verso 15 y 16. De cierto les digo que el Yom Hadin, el día del juicio, será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues sabios como serpientes e inocentes como palomas. Este es un consejo que Abba Yahuwah nos está, a través de Yahushua HaMashiach, nos dice que tengamos que ser muy sabios. Tenemos que tener la inocencia como paloma para ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por causa de estas abominaciones, la tierra se contamina, el medio ambiente. Esto es algo impactante, no solamente como nos los han querido manejar acerca del calentamiento global. Muchos activistas, presidentes y grupos elitistas que han tratado de hablar sobre este tema, pero solamente para beneficiarse ellos mismos. Pero el Torah de Yahuwah nos explica cuál es la verdadera razón del por qué la tierra está contaminada, del por qué la tierra va a vomitar a sus habitantes, del por qué el medio ambiente hay una contaminación ambiental, no solamente física, sino en nuestro propio Rúa. Levítico, continuamos con el 18:24, nos dice: no se hagan impuros por ninguna de estas cosas,
porque todas las naciones que yo estoy echando delante de ustedes están contaminados con estas cosas. Strong H2930, la palabra tamé es la palabra raíz, significa estar contaminado, amancillar, contaminar, corromper, declarar, envilecer, inmundicia, inmundo, violar. Y bueno, esto es impactante, la palabra tamé. Esta contaminación no solamente es ambiental, sino también sucede en nuestro rúa. Todo el ambiente se convierte en algo, en una contaminación social. Todos estos pecados sexuales producen titma. Esto es contaminación. Titma, contaminación. ¿Por qué dice que contaminan el medio ambiente? ¿Por qué razón? Hoy en día es un tema muy sonado sobre las contaminaciones, que inclusive le han echado la culpa a todo, y que por esta razón está el calentamiento global. Todo esto es una pantalla, un disfraz de lo que verdaderamente produce una contaminación. Hasatán muy sutilmente nos ha intentado engañar, pero para nosotros que hoy estamos presentando nuestros oídos a la rúa de Yahuwah, nos estamos dando cuenta que no es así. Ahora sabemos que lo que contamina es el pecado. Directamente la tierra los vomitará. Por esa razón, porque estos pecados sexuales impactan directamente la tierra y la contaminan. Es causa de temblores, terremotos, sequedad, cambios climáticos, falta de lluvia o lluvia abundante, inundaciones, terremotos, cataclismos, infinidad de cosas que hoy en día estamos viendo por todos lados. ¿Cuál es el nexo que hay? ¿O cuál es la relación que hay sobre lo que estamos aprendiendo el día de hoy? El sexo ilícito trae la mayor contaminación, una contaminación electromagnética a la tierra. Crea una mala energía, una energía negativa que impacta por consecuencia del pecado, provocando violencia, agresividad, nubla nuestra capacidad racional y van destruyendo nuestra sociedad. ¿Qué pasa con toda esa contaminación que ahorita acabamos de leer? Electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros a veces hay personas que pueden percibir en su rúa un ambiente, pues algunas personas le llaman el espectro o lo que uno despide según el nivel espiritual, digámoslo de esta manera, que no es la correcta, pero de las personas. ¿Cómo es tu humor? ¿Cómo está el día de hoy tu vida? Personas que al acercarse a esas personas están como, tienen, inclusive su humor es muy, muy pesado. No puede estar uno con alguna persona o cerca de alguna persona. Personas muy sensibles, hablando en estos términos generales, no hablando en las cosas de Yahuwah, porque hay personas que no perciben este tipo de cosas. Hay personas que sí tienen esta facilidad de percibir el humor de estas personas. Humor pesado o un humor muy agradable. Este pecado sexual ilícito causa que la tierra vomite sobre nosotros, provocando cataclismos, accidentes naturales, que afectan a todos por igual. Esto es parejo. Justos e injustos, hombres y mujeres, pequeños y grandes. Ahora, imagine toda esta aberración pidiendo ser legalizado. Me refiero a la promiscuidad sexual, poniendo en peligro la vida humana, impactando sobre todos nosotros, pues todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo mundo, todos estamos en la misma tierra, todos estamos bajo un mismo techo. No podemos librarnos. La causa de unos
es la consecuencia de otros. La consecuencia de otros es la causa de unos. Si tú quieres elegir guardar Torah, traerás bendición, cambiarás la polaridad de negativa a positiva. Pero si decides violar el Torah, traerás entonces una polaridad negativa. Como en una pila, en una batería, hay dos corrientes, positiva y negativa. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? También tenemos una enseñanza de nuestro rabino, donde nos habla de las dos simientes. Y nos habla acerca de la simiente de Yahuwah, positivo, y la simiente de la serpiente, de Hasatán, el negativo. Estas dos naturalezas propios de la tierra que van a traer desastres naturales, que pudiera parecer naturales, pero que no son naturales, son provocados por causa del pecado, de esta fornicación y adulterio, por este pecado sexual que se ha estado cometiendo. Como ya lo expliqué, no solamente es físicamente, sino también en nuestro interior. Aquí no hemos terminado todavía nuestro tema, pero hay mucho que hablar. Tampoco quiero cortar, porque si corto, si hay una segunda video, una segunda enseñanza, se corta el encanto de esta enseñanza. Así es que voy a continuar. Yahuwah le pidió a Moshe Rabbeinu levantar un madero, un poste, con una culebra negra de cobre. ¿A quién está haciendo referencia o alusión en el futuro? ¿A quién? Usted imagínese. Yahuwah le dice que por causa de las serpientes, y para que todo aquel que quiera venir, quiera salvarse de la picadura de estas serpientes, Moshe tenía que levantar un madero, un poste, y encima de ese poste ponerle una serpiente de cobre o de bronce, como usted lo pueda entender. Una serpiente bruñida al horno. ¿A quién cree que se está haciendo alusión? Por supuesto que a Yahushua HaMashiach. Él es la culebra de bronce que estaba colgado en el madero. Vamos a ver lo que nos dice Yohanan capítulo 19 verso 31. Los Yahudí, entonces, como era el Yom de la preparación para Pesach, esto es en el Yom 14, a fin de que los cuerpos no se quedaran en el madero en el Shabbat, esto es el Yom 15, por cuanto ese Yom de Shabbat era un Shabbatón, pidiendo a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y las del otro que habían sido atravesados al lado de Yahushua. Pero cuando llegaron a Yahushua, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron sus piernas. Pero uno de los soldados le traspasó su costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Aquí es cuando viene esta revelación. ¿Se acuerda de Pinjas? Que había atravesado a Zimri y a esta madianita por causa de la fornicación que estaban cometiendo en esa tienda, en esa carpa. Pinjas con una lanza atravesó de lado a lado al hombre y a la mujer. Aquí está sucediendo algo muy parecido. Uno de los soldados atravesó el costado del corazón de Yahushua HaMashiach. Y dice que al instante salió sangre y agua. Si usted es una persona que puso atención a este tema desde el principio, aquí viene la revelación. Y este es el motivo por el cual esta enseñanza, que había sido preparada para antes de la época o de la celebración de Pesach, ya no pudo ser aguantado, sino que lo tuvimos que enseñar antes de tiempo, porque hay muchísimo más. Pregunta: ¿cómo se llamó el soldado que atravesó
con una lanza a Yahushua. ¿A quién representa? Estas son preguntas. ¿A quién representa Yahushua como príncipe? ¿Por qué fue atravesado con una lanza? ¿Quiénes eran las mujeres que estaban al pie de Yahushua HaMashiach en el momento de la ejecución? ¿Por qué solamente Yohanan, de todos los talmidín, de los 12 que Yahushua tenía, se encontraba al pie del madero? ¿Por qué solamente él y no había otro? ¿Por qué le dijo Yahushua a Yohanan, de ahí, he ahí tu madre? ¿Se acuerdan que una de las palabras, Yahushua le dice a Yohanan, he ahí tu madre? ¿Cómo se llama el centurión que dirigía la ejecución del madero? Por cuestiones de tiempo, solo daré algunas respuestas a las primeras preguntas. Las demás las vamos a ver en otra enseñanza. Y eso va a impactar completamente su vida, porque todas estas preguntas que acabo de hacer tienen una respuesta impactante, que lo vamos a ver después. Strong H2174, Zimri, que era el varón príncipe que estaba cometiendo esta atrocidad, este pecado de sexualidad, fornicación y adulterio con una mujer. Viene de otro Strong 2167, fíjense lo impactante. Zimri significa musical. Y la palabra raíz de Zimri es la palabra samar, que nosotros la usamos muchísimo cuando en lugar de decir salmo o decir tehilim, decimos samar. ¿Por qué samar? Esta palabra samar es la palabra raíz. Significa, mediante la idea de rasgar, propiamente de tocar un instrumento, como un instrumento con cuerdas, sea una guitarra, sea un arpa, sea un violín. Esto quiere decir rasgar. Este instrumento o tocarlo, hacer música acompañado por la voz, de aquí significa celebrar un cántico con música para exaltar a nuestro Abba Yahuwah. Cuando Lea, la esposa de Jacob, tuvo su cuarto hijo, le puso por nombre Yahudá. Esto está en Bereshit 29:35, porque dijo, ahora yo, Jodá, exaltaré a Yahuwah. Jodá, exaltaré a Yahuwah. Strong H3034 es la palabra Yadá, esta es la palabra raíz de Jodá, usada como Yad, mano. La mano, lanzar una piedra, una flecha, reverenciar, servir, extender las manos, levantar las manos y aclamar, confesión, exaltar, dar honra, dar jodú a Yahuwah. Por eso dice, exaltaré a Yahuwah, Jodá. Yahushua HaMashiach representa a Zimri, este príncipe que había cometido el pecado. Usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué razón es Zimri? Si Yahushua no cometió pecado. Vamos a verlo. ¿Por qué? El que pecó con la madianita, el que cometió un acto inmoralidad sexual, fornicó con la madianita se llamaba Cosbi. Y esta viene del Strong H3779, que viene de la palabra Kasaf, que es la palabra raíz. Significa, fíjese lo que significa Cosbi, la mujer madianita. La exuberante o mentirosa. Mentira, mentir, engaño, burla, burlar, decir, desmentir, faltar, mentir, mentira. Hacer o ser hallado mentiroso. Eso significa el nombre de Cosbi. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? Cuando Hawa escuchó la voz de la serpiente, escuchó una mentira. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que Hawa se comió
a la serpiente. Literalmente tuvo relación sexual. ¿Quién es en el Torá, o quién en el Torá es llamado el padre de mentira? Respuesta: Hasatán. Vamos a ver lo que significa la lanza que atravesó a Zimri, aquel que estaba cometiendo pecado, fornicación y adulterio, y aquel que el soldado que había atravesado a Yahushua HaMashiach. ¿Por qué Yahushua fue atravesado con esa lanza? La palabra esta lanza es Romá, Strong H7420. La palabra Romaj, termina, lo voy a exagerar al final para que lo pueda entender. Romaj, perdón, es Romaj, Roma. ¿A qué le suena? Lanza, Roma. Impactante, ¿no? De una raíz que no se usa, significa lanzar o lanza, porque se arroja. También quiere decir la punta de hierro, lanceta, lanza. Es verdad que en el libro apócrifo de la Besorá de Nicodemo, específicamente capítulo 10, 5, que esto lo hemos hablado muchas veces, dice y nos da el nombre que el soldado que atravesó a Yahushua HaMashiach en el costado se llamaba Longinos. Pero aquí en esta enseñanza descubrimos que el nombre de aquel que atravesó el costado de Yahushua HaMashiach se llama Pinjas. Exactamente. Esto lo descubrimos por parte de la pista que comenzamos a escudriñar desde el principio. La historia de Pinjas y por qué Yahuwah le dio a Pinjas ese pacto de Shalom por la perpetuidad. ¿Por qué no se la dio a Zimri? Porque él era el que había cometido pecado. Ahora, pregunta: ¿por qué dice usted, Moré, que Zimri es la sombra de Yahushua HaMashiach? Y aquí es cuando me van a comenzar a aventar piedras. Estoy seguro que usted tiene esa misma pregunta. ¿Por qué dice Moré, Abiyahu, que Zimri es la sombra de Yahushua HaMashiach? Vimos la definición de Zimri. ¿Qué quiere decir Zimri? Musical. ¿Qué significa? Viene de la raíz samar. Hacer cántico con música. ¿No le da alguna pista? ¿Algo? Vamos a verlo. Ciertamente, Él llevó nuestros pecados e idolatría de cometer fornicación con los Elohim. ¿Puede usted ahora ver el cuadro completo? Imagínese usted la persona de Zimri, un kohanim, un jovencito. ¿Puede usted imaginarse, bueno, no se imagine, la depravación que había en Zimri y en esta mujer, Casbi, esta madianita, también llamada Casbi, cometiendo el pecado sexual por la cual Pinjas tomó su lanza y los atravesó. Yahushua HaMashiach, él había adoptado todo ese pecado durante los 6000 años que ha seguido practicando el Am Yisrael con los Elohim, cometiendo fornicación, cometiendo adulterio, porque en el madero debimos ver estado usted y yo, que hemos cometido toda esa barbaridad, toda esa monstruosidad, y sin embargo, Yahushua HaMashiach decidió ocupar su lugar, ocupar mi lugar. Así fue como Yahushua se convirtió en ese príncipe, recibiendo toda la maldición, toda la culpa del pecado,
Por esa razón el Torá nos dice, Yahuwah no escucha a los rebeldes. Yahuwah no escucha a los violadores del Torá. ¿Por qué razón cuando Yahushua clamaba al Abba Yahuwah, Yahuwah no movió un solo dedo para rescatar a su hijo? Porque Yahuwah no podía escuchar a los violadores del Torá, porque toda esa violación no que la haya cometido Yahushua HaMashiach, sino que por causa mía, por toda la porquería, la suciedad que yo he cometido durante toda mi vida, y yo creo que voy a seguir cometiendo, porque no me puedo librar hasta que yo no entregue este cuerpo a la tierra y mi rúa vaya a quien la dio, voy a seguir pecando, pero no por gusto mío, sino por causa de mi cuerpo, por causa de mi dolor, por causa de mi necedad, de mi terquedad de seguir violando el Torá. Lucas capítulo 8 verso 2. Y algunas mujeres que habían sido curadas de Shedim, de demonios, y de Mahalot, de enfermedades, Miriam, que se llamaba Magdala, de la que había salido 7 Shedim. Si Yahuwah tiene 7 Ruajot, Hasatán también tiene sus 7 Shedim, sus 7 espíritus del mal. Es impactante cómo es tan imitador el Hasatán, que también tiene sus 7. Esta Miriam de Magdala representa a Hawa, a Eva, que fue la primera que se contaminó con Elohim, Hasatán, comiendo del fruto prohibido del árbol, de la sexualidad, del bien y del mal, arrastrando a toda la humanidad a un exilio por 6,000 años. Por esa causa la tierra del Edén vomitó a los habitantes, 2, Adán y Hawa, por causa del pecado y de la fornicación. Este caso es un acto sexual. Esta es la causa radical de la expulsión del Edén. Y aquí yo recomiendo que usted vea los videos de nuestro rabino Netanyahu Ben Israel. Caín no es hijo de Adán. Caín no es hijo de Adán. La tierra, el Edén, vomitó a esos 2 habitantes por causa de ese pecado sexual. Toda la maldición por causa del pecado fue sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Primera de Kifa 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados, Abrot, en su cuerpo, sobre el madero, el Eitz, para que nosotros, siendo Metim Abrot, muertos a los pecados, vivamos a la Sedaká, justicia, por la heredad del cual fuimos sanados. Yeshayahu 53:4. Ciertamente nuestras enfermedades Él cargó, llevó, tomó, soportó sobre su cuerpo, y nuestro dolor, nuestra tristeza, Él sufrió. Cargó o llevó, quiere decir. Sin embargo, le tuvimos por azotado, golpeado por el Creador, Elohei, y afligido. Mas Él fue herido. Y aquí cuando nos dice herido, también quiere decir profanado, contaminado sexualmente, violó el honor. Mejolá. Bejú, mejolá. Mas Él fue herido. Cuando nosotros leemos esta parte en español, no lo comprendemos. Creemos que un herido es alguien que tiene pues una herida, algo que le causa dolor, que le causa desangrado, que le causa
quizá una imposibilidad de algo, poder moverse. Pero cuando lo leemos en hebreo, mejalot, que quiere decir profanado, algo que fue profanado, contaminado sexualmente, esto ya impacta. Ya nos está diciendo por qué fue herido, porque fue contaminado sexualmente. Yahushua Hamoshia violó el honor, como sucedió con Jahua. Mi peshaenu, por nuestras transgresiones. Mi peshaenu. Nuestras, tuya y mía, y la de todos. Nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, machacado por nuestras iniquidades, por nuestra culpa. El castigo de nuestra iniquidad cayó sobre él, y por su llaga hemos sido lanú, nirpa lanú, sanados. Aquí me impresiona esta traducción, Medujá me abonotenu de abón, iniquidades, pero dice perversiones, culpa. En una de las parashá que acabamos de leer, en Devarim, nos habla de por qué Moshe Rabbeinu no cruzó el Jordán. Y dice, por su culpa, no entré a la tierra prometida. Yahuwah solamente le permite ver. En el video en la enseñanza que tengo ahí en YouTube, sobre por qué Moshe Rabbeinu no entró a la tierra prometida, no hablé y no dije que no entró por golpear a la roca, que pudiera esa ser la razón principal. Sin embargo, por medio de la revelación de la Ruach HaKadosh, que nos ha enseñado que por qué razón Yahushua Hamoshia, estando en el madero, no podía entrar o presentarse delante del Abba Yahuwah, era porque todo el pecado, toda la maldición habían caído sobre Yahushua Hamoshia. Por esta causa Moshe Rabbeinu, él golpeó, ¿se acuerdan con qué golpeó? Con su mate, con su vara, golpeó la roca dice que ésta se partió y fluyó agua de la roca, de la peña. Y ahí yo expliqué que Moshe Rabbeinu era porque estaba haciendo una sombra de Yahushua Hamoshia en la carne. Tenía que venir el ser de Rúa, el ser interior. Cuando Yahushua resucita, es como si fuera Yahshua, para introducir al Am Yisrael a poseer la tierra prometida. Qué impresionante. Verso 6 de Yeshayahu 53. Todos nosotros, Kulanu, todos nosotros, Katzón, como ovejas, nos descarriamos, nos extraviamos, erramos, llevados por otro camino. Esto quiere decir, Tainú, nos descarriamos, agarramos otro rumbo que no era. Cada cual se volvió por su propio camino. Y Yahuwah cargó sobre él, sobre la persona de Yahushua Hamoshia, la iniquidad de todos nosotros. Alef Taf Abon Kulanu. La iniquidad de todos nosotros. Este varón, en la persona de Yahushua Hamoshia Simri, que había cometido toda esa maldad, todo ese pecado sexual, fue puesto tanto su iniquidad, la de usted y la mía, Abon Kulanu, sobre la persona de Yahushua Hamoshia. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y les dé rahamín. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Comparta este video a cualquier persona. Le va a gustar. Aun cuando el título dice sexo y Torah, quizá la gente por promiscuidad, quizá la gente por curiosidad, se atreva a ver este video. A partir de este video, de esta enseñanza, comenzaré a hablar todo para prepararnos para la celebración
de Pesach, que ya estamos prácticamente a 2 meses. En este momento estamos en el Jodesh 10, en el mes número 10, nos faltan el mes 11, el 12, y vamos a entrar en estos días a el Shabbat número 22, que sería 22, 29, sería una semana, 7, 8 días, más los 2 meses, 11 y 12, serían 60, más los 14 días que es para Pesach, estamos hablando de 2 meses, 15 días aproximadamente. 2 meses, 20 días aproximadamente para Pesach. Así es que prepare su corazón, prepare su mente, prepare su rúa, prepare toda su vida para esta celebración de Pesach. Usted tiene que tener, varón, para comer la carne del cordero para la celebración de Pesach. Es indispensable que usted tenga el Brit Milá, el Brit Mul, pacto de circuncisión. Si no tiene el pacto de circuncisión, no puede comer la carne del cordero. Esto está en las enseñanzas que ya tenemos aquí grabadas en YouTube. Nos vemos en la siguiente. Shalom Aleichem, Am Yisrael.